Hola, bienvenidos a Voces Femeninas, un podcast de letras en redes. Hoy nos encontramos con la presencia de Eliana Jaramillo. Eliana Jaramillo Giraldo, su palabra nace del contacto profundo con la tierra y del diálogo silencioso entre la memoria y el espíritu. Desde los 16 años comparte su voz en espacios de encuentro poético y en su blog personal, donde la escritura se convierte en refugio y resonancia. Su palabra se nutre de la naturaleza, del río que la habita y de las heridas que el país deposita en sus manos. Cada poema surge como un acto de reconciliación con lo perdido, una forma de sembrar claridad en medio de la sombra. En sus versos, la voz femenina es raíz, llama y testimonio, un eco que transforma el dolor en canto y el desarraigo en pertenencia. Eliana realiza talleres de escritura con niños, niñas y adolescentes, guiada por la convicción de que la poesía no es un lujo, sino una necesidad vital. Fiel creyente de la palabra como semilla colectiva, entiende la poesía como un gesto de comunidad. Escribir no solo para sí, sino para que otros se reconozcan en la palabra. Y para acercarnos más a ti, me gustaría que nos cuentes una anécdota donde te sientas muy representada. Bueno, hola, muchas gracias a Voces Femeninas y a Letras en Redes por la invitación. Bueno, Mar, te cuento una anécdota que de hecho me pasó hace poco en Las Cachas Santander. Resulta que estamos en la cabaña, pues mi pareja y yo, y nos levantamos y yo fui a tomar mi tinto mañanero cuando vi que había una abejita en el tinto. Y pues siempre siento ese deseo como de salvar a los animalitos que se están ahogando en una piscina o en un tinto. Y pues la saqué y la puse en el balconcito de madera, todo bien, que se secara, y me tomé mi tinto. Ya al rato, después, pues me puse a hablar con mi pareja y se me olvidó que yo estaba ahí, puse la mano en el balconcito y me picó. Y este dedo, de hecho, el anular, lo tuve pues hinchado y me picó como por 5 días. Fue doloroso. Entonces, yo creo que esa escena narra mucho de quién soy yo. Es como que soy una persona que cuida, una persona que se entrega, pero que también entiendo como que incluso en las cosas que salvamos, pues también puede haber dolor. Soy una mujer muy sensible, que pone pues como sus experiencias en palabras o en música y que sigue apostándole a la vida así pique. Y con tu papel como mujer en la sociedad, ¿cómo has experimentado ese papel, especialmente a través de la escritura o la promoción de lectura? Ok. Pues a ver, yo creo como que el rol de la mujer, voy a hablar en general de las mujeres, porque todas tenemos unas vivencias muy parecidas pues, en algunos aspectos. Siempre ha sido como un rol de resistencia, de creación y de transformación. Durante mucho tiempo la mujer estuvo como obligada a escribir en el silencio de una habitación, utilizando seudónimos o incluso pues como sin ningún tipo de renombre. Sin embargo, este ejercicio de escritura íntimo también fue muy liberador porque permitió que la mujer se nombrara a sí misma, se narrara a sí misma y cuestionara el sistema y dejara una huella, incluso si la historia seguía sin darle un reconocimiento. Con el tiempo, afortunadamente, este rol de la mujer fue un poco más visible y más colectivo. Entonces ya no era como solo cuestión de participar con libros, sino que se crearon clubes de lectura, editoriales independientes y espacios donde este ejercicio de la escritura dejó de ser como algo individual y se volvió político también. Entonces, creo que mi experiencia en la escritura también ha sido como el hecho de abrir las puertas con otras y decir, aquí caben todas las historias. Evidentemente, pues como que el tema de este rol de la mujer en la cultura, especialmente en la escritura, todavía pues no está completo. Yo creo que hay muchas brechas de visibilidad y de acceso. Sin embargo, la escritura en mi caso me ha permitido como abordar temas sobre mi cuerpo, sobre mi identidad, sobre la violencia, que han cambiado mucho mi forma de percibirme y de cómo me perciben los demás. Entonces, sí, cada vez que una mujer decide
comprar un libro de otra, apoyarla o invitarla a espacios de cultura, siento que está sosteniendo ese espacio de resistencia y de este rol que tenemos las mujeres en la escritura, en la cultura. Y acerca de tu último libro, Diásporas de Luz, ¿qué te motivó a su escritura? Okay. Pues es que no es como que yo haya dicho voy a escribirlo. Más bien, ¿qué te fue motivando? Exacto, me voy motivando porque como que una especie de transformación. Para mí la poesía es transformación completa y lo que ha hecho la poesía en mí es precisamente como darle una voz a la herida. Entonces, situaciones, experiencias dolorosas que de alguna otra forma me cansé de verlas como en el lado de víctima y de dolor, y más bien como que decidí experimentar más el lado como de escuchar la herida, de qué me tiene que decir, de sanarla y ponerla en papel, y no de una forma cruel o dramática o dolorosa o lamentable, sino entendiendo, exacto, y eso, y el entenderlo ya da una luz en el ser impresionante y permite que uno pueda pasar página. Entonces yo creo que Diásporas de Luz es eso, pedacitos pues como de experiencias que viví que ya no duelen. Y resaltando la importancia que ha tenido la naturaleza en tu escritura, ¿cómo sientes que te ayuda a enlazarte con ella? Pues yo creo que la naturaleza se utiliza demasiado para nombrar lo que pasa dentro de nosotros, porque la naturaleza tiene un lenguaje que se siente incluso antes de entenderlo. Entonces, a veces como que yo siento que es muy difícil como seres humanos darle un nombre a una emoción o algo que está sucediendo adentro, y es ahí donde la naturaleza aparece como espejo. Entonces, el mar es la intensidad, la tormenta es el caos, las estaciones son los cambios, las raíces son la memoria, y eso es lo realmente bello, que, pues, que la naturaleza siempre está ahí como para no limitarnos en el lenguaje. En la naturaleza yo me he permitido ser vulnerable e instintiva, y algo muy hermoso y muy poético de la naturaleza es que a ti la naturaleza no te juzga. La naturaleza simplemente está ahí para que tú puedas depositar quién eres, tu fragilidad, así sea algo completamente contradictorio. Entonces, todos somos naturaleza. Todos somos naturaleza, la naturaleza no está fuera de nosotros, nuestro ritmo, nuestros ritmos. Y yo creo que la naturaleza en mi poesía no es un paisaje, sino un lenguaje. Y simplemente separarme de la idea de que yo no soy naturaleza sería desligarme como de la idea de mi propio ser. La naturaleza me ha ayudado a sanar mucho. Me ha abrigado y me ha acogido como soy. Si bien Diáspora de Luz busca unir al yo con el todo a través de la palabra, también hay la singularidad, la individualidad. ¿Cómo se una el todo con la singularidad del yo a través de la palabra? Yo creo que esa tensión que hay entre la individualidad y lo colectivo es el corazón de la escritura. La palabra nace desde una experiencia muy íntima, desde algo único para ti, pero cuando tú decides nombrarla con sinceridad y mostrarla al otro, ya deja de ser solamente tuya y pasa a ser del otro también, ¿cierto? Y yo creo que ahí es donde sucede también la magia, que la singularidad crea un puente hacia lo colectivo. Cuando, no sé, tú trabajas en tu yo, un yo bien trabajado no se cierra al mundo, se abre. Es decir, cuando tú ahondas en esos espectros de tu ser, nacen cuestionamientos, nacen símbolos que son compartidos, como por ejemplo el miedo, el amor, la rabia, y tú ahí te das cuenta de que no es algo exclusivo de ti, de que todos esos sentimientos que nos unen siempre tocan al otro. Entonces, yo creo que cuando alguien lee un poema o un verso y dice y se siente reconocido, no necesariamente porque vivió la misma experiencia, pero sí porque sintió algo parecido, ahí es donde sucede la magia entre la singularidad y la colectividad. Entonces yo creo que el yo no se opone al todo, el yo lo abraza,
¿cierto? Y yo creo que la escritura es el camino que nos une. Entonces esa es como la conexión que encuentro entre el yo y el otro. ¿Y de qué manera la poesía se vuelve alternativa frente al dolor? Desde lo colectivo, como la guerra, hasta el dolor en relaciones más interpersonales. Sí, como alternativa, yo creo que es una alternativa porque yo considero que la poesía no anula el dolor. Lo que la poesía hace con el dolor es hacerlo sostenible, hacerlo observable y hacerlo decible. Ahí radica como su potencia, como alternativa. En temas de política como la guerra, la poesía ejerce un papel de resistencia y en esa guerra que deshumaniza y que reduce a cifras, lo que hace la poesía es devolver un rostro, devolver un nombre, devolverle a alguien su historia. En esos discursos que son políticos, que siempre quieren simplificar y que siempre nos quieren vender, lo que hace la poesía es cuestionar y complejizar. La poesía nombra todo aquello que el mundo intenta silenciar. Entonces, en ese tema de la política, yo diría que incluso escribir y leer poesía es un acto de dignidad. Escribir y leer en medio del horror que muchos viven es decirle al mundo todavía que estamos sintiendo, somos humanos, ¿cierto? En el tema del amor, ¿amor fue que me dijiste o del mal amor? De amor, del mal amor, de los vínculos, de los malos vínculos. En temas de ese amor doloroso, por así decirlo, yo creo que la lógica es un poco más íntima, pero sigue siendo muy política porque el amor también es atravesado por bases de poder, por expectativas, por deseos, por pérdidas. Entonces lo que hace yo creo la poesía es como coger todo ese desborde de emoción y darle una forma, y no para no romantizar la idea de amor doloroso, sino más bien como para resignificarlo. Por ejemplo, cuando yo he escrito poemas de desamor, que han sido muchos, yo lo que he hecho, lo que la poesía ha permitido en mí ha sido volver a reencontrar mi voz cuando yo la sentí perdida en el otro. Entonces eso, en temas de política y de amor, yo creo que la poesía no anula la herida, pero tampoco permite que se quede muerta. Tu poesía resignifica asuntos en versos, lo que ahora resignificamos en términos de acuerdos, consensos, que es una encrucijada entre lo psicológico, lo político y lo relacional. La poesía es una herramienta política. Por supuesto, y no solo la poesía, el arte en sí es una herramienta política, pero yo no creo que sea como una herramienta en ese sentido panfletario o evidente, sino que obviamente el arte y la poesía lo son de una forma más profunda y sutil. La poesía es política porque trabaja con el lenguaje, y desde el lenguaje es desde donde nacen los acuerdos, los consensos y la forma de relacionarnos con el otro. Entonces, cuando la poesía decide resignificar una experiencia, lo que hace es como mover todas las estructuras que nos han vendido políticamente en la televisión, y mueve esas estructuras, y cuando se mueve esa estructura circula, y todo lo que circula se transforma. Y yo creo que realmente este podcast lo que voy a decir todo el tiempo es que la poesía es transformación, y esa es su potencia mucho más grande que tiene. La poesía es muy política porque cuestiona, te invita a cuestionarte, te invita a sentir. La poesía rompe con el lenguaje heredado, y cuando se rompe con ese lenguaje, todos estamos en la obligación de romper esas narrativas que sostienen el dolor. Me parece que la poesía es política en el sentido de que ella no impone, ella propone. La poesía siempre te invita a habitar los espacios y las vivencias desde la sensibilidad, desde el sentir, desde el pensar, ¿cierto? Y el hecho de que haga eso ya es completamente maravilloso, resignifica absolutamente todo el lenguaje y nos vuelve más humanos. Y acerca de esa revolución, ¿cómo te transforma a ti lo que escribes? De una forma radical. A ver, Mar, no, cuando yo escribo poesía yo siento que todo deja de ser difuso. A mí la poesía me confronta mucho con todo, con lo que olvidé, con lo que evité, con lo que me duele, con lo que ya no.
Es como que si cada vez que lo escribiera ya no pudiera hacerme la ciega. La poesía me saca de ese papel de víctima y de caos y me pone en el lugar de la creadora. Entonces, como que todo eso que yo siento a veces que me va a arrasar, lo que hace la poesía es cogerlo y decirme, puedes trabajar en esto, entiéndelo, obsérvalo y luego resignifícalo, transfórmalo. Y yo creo que eso es lo que hice mucho también con Diásporas de Luz. Y algo muy sutil también, Mar, es que cuando yo me releo, pues yo noto como esas facetas que yo ya no soy, que ya evolucioné. En Emanaciones yo me leo y veo una pelada con rabia, que critica todo, que odia al ser humano. Y yo digo, yo ya no soy eso. Tal vez en el fondo a veces sí hay cositas ahí que me molestan del ser humano, pero no como antes lo hice, pues sí lo escribí. Entonces me muestra esa evolución, me muestra ese cambio que tengo y me recuerda de que yo no vine a estar fija en este mundo, de que yo vine a evolucionar y yo creo que ese es el verdadero objetivo de la vida en el ser humano, venir a evolucionar, a ser mejor siempre, a transformarse y a no quedarse estático ni quieto. Eli, ¿y cómo sientes que esa fuerza transforma a otros a través de tu escritura? Pues la poesía hace algo muy bonito con el otro y es que le ofrece el papel de reconocimiento. Es decir, cuando alguien lee, por ejemplo, lo que tú escribes y dice como, uy, yo he sentido esto hoy, así se siente decir lo que yo no he podido, no he sabido decir, sucede algo hermoso y es que esa persona ya deja de sentirse sola. Lo digo porque me ha pasado leyendo a otros, porque han habido personas que me han dicho, esto me gustó mucho de ti, que hasta le puse tu nombre a una tesis, el nombre de un poema tuyo a una tesis. La persona deja de sentirse sola. Y cuando pasa eso, llega nuevamente el milagro de la transformación. Cuando uno decide como nombrar lo que otra persona siente, a veces puede de pronto darle un tipo de alivio en su vida o un direccionamiento. Yo creo que la poesía transforma también en el sentido de que pues invita al otro como a ver otra expectativa o a otro punto de vista de la forma de vivir de muchos, de la forma de sentir, de la forma de amar. Y que una persona diga como, bueno, si esto se pudo escribir y si se pudo decir, yo puedo hacer algo para cambiarlo. También pienso que muchas veces las personas no buscan una respuesta. Entonces, algo muy bello de la poesía es que yo siento que ofrece un lugar de reposo a las personas, un lugar donde simplemente quedarse un rato y contemplar su existencia sin necesidad de sentirse identificado, solo estar ahí. Entonces, creo que así. Y si tú escribieras algo en ese momento para hallar, nombrar o transformar algo de ti que sientas que es necesario, ¿qué crees que te encontrarías en el camino? ¿O a qué te diriges? Sabes que, pues, acá pensándolo bien, no sé, de pronto me gustaría hacer quizás ejercicios que me dieran más paciencia con la vida. De pronto escribirle a la paciencia, ¿por qué no? Escribirle a la paciencia porque considero que, pues, que a veces esa cuestión me rebasa mucho, más la paciencia y pues de pronto la poesía ha sido una especie de catarsis para mí y pues diría yo que si la puedo trabajar y la puedo poner en papel, quizás, no sé, pueda implementarla un poco más fácil en mi día a día, diría, no sé. Y una proyección a futuro, ¿quieres seguir escribiendo o qué se viene para tu escritura? No, por el momento no, yo como que me siento muy en pausa en este momento, como que quiero descansar mi mente y quiero dejar de sentir la presión de estar produciendo por producir. Yo la verdad no sé cómo hacen tantos escritores para sacar un libro y a los 2, 3 meses sacar otro y así todo el tiempo, no sé de dónde encontrar la inspiración. Yo en este momento no tengo ninguna inspiración, siento pues que Diásporas que salió pues el año pasado está muy reciente, como que siento que debo darle un tiempo, pero pues confío en los tiempos de la escritura
Y si llega la inspiración en algún momento para algo, intentaría evitar desde ese papel de honestidad, creo yo. Pero por ahora, descansar la mente y el corazón. Eli, ¿y dónde puede saber el público más sobre tu obra? ¿Dónde te puede contactar o adquirir tu poesía? Ok, pues mi medio con el que más utilizo en este momento para información es Instagram, sinceramente. Pues no tengo Facebook, pero a través de Instagram está toda la información sobre recitales, que quieran asistir a recitales. Todos los recitales yo llevo pues copias de mis libros para quien desee comprarlos. También como doy muestras de la poesía que hago en Instagram. Y pues si alguien está interesado en conocer mi obra, me puede escribir por Instagram. Eli, muchas gracias por compartirte a ti de esta forma tan linda hoy. Y muchas gracias a los espectadores de Letras en Redes. Nos vemos en el próximo capítulo con otra voz.